Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. ¿Qué tal? Nos encontramos en una nueva emisión de Erizo Podcast. Y en esta ocasión quiero invitarlos, junto con Dante Avaro, a discutir un tema que me parece muy interesante, que recupera en gran medida algunos elementos, algunos temas que también ya hemos tocado en emisiones pasadas, y que en esta ocasión lo haremos a propósito, Dante, de una reunión virtual, obviamente, que tuvo tu presidente, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con Ignacio Lula da Silva, en un evento organizado por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, entre las que se discutieron, entre distintos temas que se discutieron, entre los más importantes, está una discusión, un aspecto que me pareció muy interesante que señaló el presidente Alberto Fernández respecto al rol del Estado, al rol que tendría que tener el Estado hoy en día en América Latina, y que bueno, en términos más anecdóticos relacionados con esto, es que el presidente señala que fuera de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de mi país, y él, como presidente de Argentina, no hay nadie más en toda América Latina que defienda la intervención estatal tal y como ellos la están entendiendo, porque lo que establece, con esto termino la introducción, Alberto Fernández, son algunos de los principales ingredientes que a su juicio tiene que tener hoy en día el progresismo en América Latina, una especie de progresista en primera persona, ¿no? ¿Qué tendría que tener el progresista, un individuo que fuera progresista hoy en día en América Latina y que supuestamente él representa junto con Andrés Manuel López Obrador a propósito de la intervención estatal en América Latina y la crisis del capitalismo? Pero antes de empezar a matizar el asunto, a mí me causó mucha intriga, vamos a poner esa palabra, mucha intriga, esa autodefinición en primera persona de soy progresista al igual que mi amigo Andrés Manuel López Obrador, y diciendo que ambos son los únicos progresistas que existen todavía en América Latina, medio entre un lamento y al mismo tiempo una esperanza. ¿Qué características tiene en términos de política pública el socialismo del siglo XXI? A mí no me queda en claro qué significa en términos de política pública la distinción entre el socialismo del siglo XXI y, digamos, por ejemplo, lo que hizo Calderón en México antes de que entrara Peña Nieto. Ni siquiera cuál es la diferencia con el mismo Peña Nieto, por ejemplo. A mí, en lo particular, me parece que más allá de las etiquetas, el lenguaje, el uso de los discursos, las narrativas de las políticas, no me queda claro cuál es el conjunto de políticas públicas que harían distintivo a un gobierno progresista en América Latina. A la inversa sí funciona. Por ejemplo, los grupos o los partidos o los líderes que no se autodefinen como progresistas en el discurso, sí suelen caracterizarse por el impulso o el retrato o el diseño y en algunos casos la implementación de algunas políticas que no están en la órbita de la izquierda. Cito dos cosas, por ejemplo. La política anticorrupción suele ser un eje central de autodefinición del ideal de política pública que quisiera llevar adelante un partido político no progresista. Y también el reforzamiento de las instituciones intermedias de la democracia. Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. Esta discusión me parece que no es nueva, o sea, señala que en 1997 el Banco Mundial saca en su informe de ese año, señala precisamente las insuficiencias del neoliberalismo, ¿no?
y vean quién lo dice, el Banco Mundial, ¿no? Las insuficiencias más que del neoliberalismo, me expreso correctamente para no entrar en estos usos ambiguos del término neoliberalismo que ya hemos tratado en otros programas, más bien las insuficiencias del mercado como agente regulador. Y que a partir de esas insuficiencias, el Banco Mundial señala, o señalaba en ese entonces, fíjate nada más que importante, y que ojalá nuestros escuchas creo que lo valorarán, de la importancia que venían a tener o tendrían que tener las instituciones políticas para no caer entonces en esta idea del resurgimiento del Estado interventor a la usanza de los años 80, que precisamente había ocasionado la crisis fiscal que condujo al planteamiento, ahora sí neoliberal, del mercado como solución o como panacea de todos los problemas de América Latina. Que señalaba que, bueno, el siguiente paso era encontrar un punto de equilibrio que contara con aspectos que hemos señalado en otros programas. Por ejemplo, lo que tú señalas aquí de las instituciones intermedias de la democracia. Transparencia, combate a la corrupción, todos los organismos públicos que lo discutimos en la emisión pasada, ¿no? La dimensión de la anticorrupción que tú acabas de mencionar. Ahora, tú señalas, y yo te lanzo este reto de reflexión, el Estado presente. Pues a mí tampoco me queda claro porque... Tu comentario no hace otra cosa más que confirmar, creo yo, que el canal vinculante entre la enunciación en primera persona del presidente argentino, soy progresista y mi único aliado progresista que tengo en América Latina es Andrés Manuel López Obrador, solamente es un enunciado que es eficaz en el plano de los valores. La identificación de la izquierda, me parece latinoamericana, no va en torno al diseño o a la convergencia, mejor dicho, de un conjunto de herramientas de política pública. Muy por el contrario, creo que la convergencia de la izquierda latinoamericana o del progresismo latinoamericano converge en, digamos, en la crítica agresiva y demoledora sobre el neoliberalismo. Por un lado, la idea de que el Estado, siempre que intervenga, se convierte en bueno, ¿no? El segundo eje es que el pilar de la igualdad, entiéndase esta como se la entienda, nunca queda en claro de si es igualdad de qué, igualdad de recursos, igualdad de oportunidades, igualdad frente a la justicia, igualdad de qué. Y el tercero es cierta idea de soberanía. De por sí creo que la palabra en el contexto de la izquierda latinoamericana o del progresismo, cuando uno enuncia soberanía, está dando por sentado de que hay una mirada crítica, no amistosa, de distancia, de distanciamiento de Estados Unidos. Sobre los que pivotea del discurso clásico, que es el Estado interventor, ¿no? O el Estado bueno siempre que intervenga, o el Estado será bueno siempre que intervenga, ¿no? Es curiosa las distintas formulaciones que se le puede dar. Y el pilar de la igualdad en abstracto, y el tercero, el idea de la soberanía frente a los Estados Unidos. Fíjate que es inevitable pensar en el caso mexicano en estos momentos. Empiezo por el último punto, porque estamos a unos días, horas, de la primera visita de Estado, o no sé incluso si llamarla de Estado, sino simplemente visita, interacción estratégica, me atrevería a señalarla, entre Andrés Manuel López Obrador, que irá a los Estados Unidos a saludar a Donald Trump, política. Cuando hablas tú de la igualdad, también me hiciste recordar este asunto de la manera en que tienen de comprenderla los gobiernos subnacionales en México, de Morena, del partido del presidente, y el mismo presidente. El presidente creo que lo tiene muy claro en el sentido de lo que ha afirmado en sus mañaneras. Él dice, se acabó la competencia. Se acabó en términos de cultura política, que tú lo acabas de mencionar, él dice que los niños de ahora deben de crecer con una idea procomunitaria. Y esto se vio reflejado en una política específica que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo al inicio de su gobierno, que fue
el de quitar las becas por promedio. Y señalar enfáticamente que una beca por promedio, o sea, de tener buen promedio y que te den tu beca, te den tu lana, tu dinero, como decimos en México, promueve la desigualdad. Tú recordarás que yo siempre he hecho hincapié en que cuando uno habla de igualdad, en realidad, más allá del lenguaje filosófico o del filósofo que habla de la igualdad, cuando un político habla de igualdad o cuando en la ciencia política se habla de igualdad, en realidad uno está tratando de describir o intentando describir cuáles son o cuáles van a ser políticas de igualdad. Porque la igualdad como tal no existe, lo que existe son desigualdades. Ahí digamos, la conclusión sería de que no es que el gobierno trate de promover la igualdad, no hay una política de igualdad. Lo único que se hace es, se corta un mecanismo que supuestamente genera desigualdades. Predisposición de la izquierda latinoamericana de a veces entender que es posible una igualdad de recursos. En esos dos momentos en que yo he trabajado la evidencia de esta ciudad, pero creo que puede servir como para problematizar lo que tú estás diciendo respecto a lo que ocurriría en toda la República Mexicana, es lo siguiente. Sí, tenemos una sociedad corrida a la izquierda, pero cuando tú le preguntas, en este caso concreto, al chilango promedio del 2006 y del 2018, si están de acuerdo, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, por ejemplo, en la interrupción legal del embarazo, y en la adopción vía matrimonio igualitario, y en el último punto, en la legalización de la marihuana, del uso recreativo de la marihuana, la población mexicana, a datos del 2018, de una base de datos propia, está dividida, de la Ciudad de México, está dividida 50 y 50. El éxito del populismo o del socialismo del siglo XXI en América Latina es que ha podido estar a caballo o trabajar en dos campos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Sobre aquellos que creen que el Estado es capaz de resolver y está bien que resuelva los problemas de la mayoría de la sociedad, y con aquellos otros que en su agenda prioritaria tienen lo que nosotros llamaríamos una agenda liberal clásica, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que la fortaleza del populismo en América Latina, o del socialismo del siglo XXI, no radica en la claridad de ideas y políticas de por qué el Estado tiene que intervenir. No radica ahí. La eficacia radica en la capacidad del liberalismo latinoamericano en decir por qué esto no tiene que suceder. De que no hay una clara política pública de izquierda a lo largo de América Latina que caracterice precisamente a esta coalición ideológica que hoy en día tu presidente dice solo se encuentra presente en Argentina y en México.